Pues hola queridos y queridas, aquí estoy con este jersey tan bonito que me han dejado ahora en un momento. Huelo muy bien y es súper cómodo, me encanta. Y aquí estoy con Ana. Ahora es cuando le dices algo tú. Oye, pues te queda muy bien, ¿eh? Gracias. Pues nada, a mí también me han dejado esta sudadera Qué guapa estás. y me queda estupenda, yo Estás creo. preciosa. Este color me favorece. ¿Mm? Total. Pues nada, Y ahora. estamos con Elena, también. Hola, muy buenas. Y vamos con la lección número 6, que se titula Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Que sigue extendiendo un poquito el mensaje de la anterior lección número 5, que nos hablaba de cómo cuando tenemos miedo o estamos cabreados o ansiosos, sobre todo en situaciones que nos trae la vida, que decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está haciendo este? Y sentimos esa injusticia, nos lleva de nuevo a nuestro centro, nos lleva a un cambio de percepción en el que se invierte el cambio que había hecho el ego de ver la causa fuera de nosotros, se invierte para retomar el control y decir, todo el contenido de esta situación nace de mi mente, de cómo yo estoy viendo esto, de cómo yo creo que estoy separado de mi fuente, que es siempre el mismo problema, sea lo que estemos viviendo, el problema es siempre el mismo, el creer en la separación. Así que vamos a leer la lección, si os parece, y cuando quieras tú hablar, ¿me tocas así o cómo quieres hacerlo tú? Pues ya voy viendo. Muy bien. Pues comenzamos con la lectura. Lección número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. Ira, miedo, preocupación, depresión, etc. Así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de la aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez... Yo he utilizado la caricia. Me ha encantado. Nada, de ahí, bueno, como se parece mucho al anterior, pues no iba a parar mucho. Pero darle la importancia a mantenerlo durante el día. Porque, por lo que decíamos antes de la presencia, de no solo es veo este vídeo y ya está, lo intento llevar a cabo durante el día, por lo menos ese día, ¿no? Y luego cuando termina darte cuenta de si se te ha olvidado, de cuánta resistencia has puesto o cómo lo has llevado, ¿no? Es importante practicarlo. Claro, porque te ayuda a hacerte consciente de cómo estás poniendo tu voluntad en creerte al ego, en creer que estás separado y en creer que eres una víctima a la que le están haciendo cosas. Es que te das cuenta de cómo tú estás creando este mundo para justificar que eres lo peor, que te mereces la muerte. Y suena duro, pero es que cuando ves la esencia, cuando ves el contenido del ego, ese es el contenido del ego. Es el contenido de soy culpable y como soy culpable me merezco un castigo por lo que he hecho. Y voy por este mundo buscando aquello que sigue reforzando esto y al mismo tiempo sigo buscando en este mundo aquello por medio de lo cual me voy a perdonar. Pero ¿qué pasa? Que no lo encuentro nunca en este mundo porque es que la causa de esta culpabilidad no está fuera de mí, como me quiere hacer creer el ego. La causa de esta culpabilidad está en mi mente, en un cambio de percepción, en la creencia de que soy pecaminoso. Y soy pecaminoso porque he hecho algo malo. Y ese algo malo en este mundo puede tomar muchas formas. Pues cuando era pequeño era feo, cuando era pequeño suspendía los exámenes, cuando era adolescente hice esto a esta persona, porque mi madre de pequeño no me quiso. Bueno, los ejemplos, las formas que queramos ver, pero siempre, el contenido de esa forma siempre es el mismo. Que es creer que yo existo aparte de mi fuente, que es creer que existe un yo individual
al que le han hecho cosas, que es una víctima, etc, etc. Mm. Y por eso nunca estás disgustado por la razón que ves que no está ahí. Porque no hay un otro que te haga nada. Siempre lo que está al otro lado eres tú. Y nunca ha dejado de estar tú. Por eso la historia que tú te cuentas del pasado no es como tú te cuentas que es. Por eso el trauma, como explica muy bien Gabor Maté, es un viaje aquí en el presente de irme al pasado a producir una narrativa cognitiva que es lo que me genera esas heridas. Pero todo nace de cómo yo me cuento eso que ha sucedido. Siempre nace de una evocación de un suceso pasado, pero esa evocación soy yo, una vez que aparece en el presente, recuperándola, soy yo el que la moldea. Y ese moldear, esa evocación puede ser desde el punto de vista del ego, que refuerza el pecado y la culpa, o puede ser el milagro, que es lo que nos propone el curso, que es ver esa situación con nuevos ojos, con unos ojos amorosos, con unos ojos que son los ojos de la verdad, porque solo existe el amor. Solo existe la unidad. Y al verlo desde esos ojos de unidad es cuando surge el milagro. Y ves pues, que nunca se está cabreado por la razón que creías, que no tenías miedo por la razón que creías, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que crees que la realidad es el ego. Crees que la realidad es la separación. Porque estamos acostumbrados siempre a pensar desde el mismo maestro, que es el ego, que no es ningún maestro. Claro, eso es un buen ejemplo, el propio transcurso de tu vida. De cuando eres pequeño que no sabes nada, no entiendes y en verdad sí que lo sabes todo, pero no entiendes las cosas, pues un trauma lo vives desde esa presencia de ignorancia, ¿no? Y te lo tomas, como tienes ahí el ego bastante presente, te lo tomas mal. Y luego cuando vas creciendo y lo vuelves a mirar, te das cuenta de que no es así como tú lo recordabas, no lo ves. Te ha cambiado la visión por todo lo que has trabajado, ¿no? En ti y has seguido viviendo. Total. Ese cambio de percepción también se vive. Y yo creo que aquí, yo creo que aquí es importante sin culpa. Es decir, cuando miro mi pasado y veo todo esto que viví y me doy cuenta de que yo he decidido vivirlo así, esto no está mal. No está mal porque está mal si lo ves desde los ojos del ego. Porque entonces vuelves a ver como ves lo que quieres ver, si lo ves desde el ojo del ego, vas a ver maldad, o vas a ver error, o vas a ver fallos. Pero el Espíritu Santo, que es mirar con el otro ojo, vas a ver ese pasado como idóneo, como perfecto, porque era justo lo que tenías que vivir para que tú ahora puedas entregar al mundo tus dones. Puedas entregar el regalo al mundo de la expiación, de la salvación. No hay ningún error en el guión de vida que hemos elegido vivir. Eran las personas y las situaciones idóneas para que el Espíritu Santo, por medio de nosotros, trayera luz a este mundo. O te puedes creer el otro discurso de víctima. ¿Por qué me pasó esto? No debía haber sido así. Que siempre nos lleva a lo mismo, que siempre nos lleva a sentirnos de puta pena. Y sentirnos, pues que... Oye, pero tienes que terminar. Lo estaba leyendo tú, guapa. No. ¿A que lo estaba leyendo ella, Elena? No lo estabas leyendo Ah, no, tú, estaba que yo te leyendo yo. acariciaba. Es verdad. Me he liado. Bueno, esto es por la sudadera, por la ropa. Ya. Es por eso, ¿eh? Bueno. Huele a ti. Me estoy centrando. Me quedo aquí, ¿eh? En el Sí. 3. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Porque todas son la misma proyección de esa culpa inconsciente, de creerme separado. Siempre lo mismo. Sí, porque luego... Y siempre creo que lo que veo no es mío. Total. Y luego, cuando lo pones en práctica esto, claro, lo tienes que aplicar en todo. Porque luego a lo mejor hay situaciones que dices tú, no, pero es que esto sí que es así. No,
Cuando Claro. te pasan cosas pequeñas y a lo mejor es fácil verlo desde otro punto de vista. Que desde el curso no hay cosas pequeñas, todas son iguales. Por eso digo, que luego a lo mejor cuando empiezas a practicarlo sí que dices, no, pero es que esto, Claro. y ahí estás volviendo a descentrarte. Y fíjate que ahí cuando tú dices, no, pero es que esto, el pero es que esto sí que es más grave, si vas a mirar eso y a excavarlo, lo que te das cuenta es que eso es importante porque da sentido a tu yo. Y cuando ves esto de que da sentido a tu yo, da sentido al pecado y a la culpa que crees de lo que hiciste o de lo que te pasó o de lo que eres. Claro, esto se tiene que aplicar en todo por igual. Todo es igual. Pero sí que es verdad que cuando empiezas eso aparece. ¿No? Total. Podríamos traer una situación concreta a esto para que sea más claro. Como igual vas a la frutería y te hace el frutero algún comentario desafortunado y dices, bueno, esto es fácil, no estoy disgustado por la razón, me cabré un poco y digo, no estoy disgustado por la razón que creo, ¿no? Y lo ves fácil, pero luego volviendo a mi ejemplo este de cómo juzgaba a la gente que hablaba, voy a un sitio, a un anfiteatro, a dar un discurso, ¿no? Y alguien se mete conmigo, hace otro comentario desafortunado, igual que el del frutero, pero con este sí que me pongo mal. Entonces veo a Ana y le digo, no, pero es que este sí, este es que es un capullo o... ¿Por qué este sí y el frutero no? Claro. Cuando empiezo a estirar del cable, veo cómo eso me lleva a una situación de la infancia que yo te cuento, en la que se me criticaba o se reían de mí por hablar en público, ¿lo ves? Entonces, esa historia da sentido a mi yo. Da sentido a un pecado que yo cometí y da sentido a una culpa que yo tengo por lo que hice. Y todo esto a lo que da sentido es que yo existo. Porque a lo que te lleva el milagro es saber que, como no estoy disgustado por la razón que creo, eso que yo me cuento que sucedió, no sucedió nunca. Nunca nadie me hizo eso. Nunca nadie se rió de mí por haber hablado en público. Porque nunca hubo un otro que me hiciera algo. Nunca me he separado. Eso que yo veía afuera era mi propia proyección. A mí me parece muy bueno que digan eso en la lección, ¿no? Que todo tiene la misma importancia. Claro. Porque ahí te vas dando cuenta de si lo estás aplicando, interiorizando o no. ¿Cómo te das cuenta de que no lo estás interiorizando? Cuando separas uno de otro. Cuando a lo mejor dices, es que en este no lo termino de ver claro. No estás aplicándolo. Claro. Porque a lo mejor pisar la mierda sí que lo ves más fácil, ¿no? Pero luego llegas a casa y entra un debate con tus padres, que eso es lo más fácil que puede pasar. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esto. Exacto, y donde tú desconectas. Entra ahí ese ego, Claro. te separas. Qué bueno lo de te separas. Te separas de tus padres. Cada vez que no quiero aplicar el perdón a una situación específica, me estoy separando. Porque si es específica es porque esta tiene más importancia que otra. Pero ¿quién le está dando eso más valor? Yo. ¿Y en base a qué? A lo que yo me cuento que a mí me da importancia. Porque eso que yo me cuento que me da importancia demuestra que yo existo, como yo separado. Y demuestra que yo existo como yo separado, otra vez volvemos a ese pecado y esa culpa del pasado. O la otra visión, que es la que propone el curso de soy amor. Y todo es ese amor. Y soy la paz, el amor, bueno, viviendo este sueño. Pues, si queréis la practicamos esta, ¿sí? Estoy enfadado o estoy preocupado acerca de, porque veo algo que no está ahí. Aplicarla a cualquier cosa que parezca disgustarte. Y usarla durante el día. Y aquí importante, cielo, lo que nos dice de buscar en tu mente. Buscar en tu mente una situación
o buscar aquellas situaciones en las que se te despierta esa ira, por pequeña o más grande que sea. ¿Qué situación nos traes ahora, Elena? Que podamos aplicarlo. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Pues yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí hay un tema que me preocupa mucho en los últimos meses, que es que yo he retomado conducir después de muchos años. Y para mí es una preocupación inmensa porque tengo mucho miedo ahora mismo y tengo una sensación de enfado conmigo misma porque por un lado quiero retomarlo, pero por otro lado el miedo me lo impide. Entonces estoy en un tira y afloja constante y al final me culpo todo el rato a mí. Entonces eso, por ejemplo, es una situación que a mí me preocupa o me da miedo o me crea ansiedad incluso. Ok, pues vamos a verla, ¿no? Estoy preocupado acerca de conducir porque veo algo que no está ahí. Repítetelo y mira a ver qué te va viniendo. ¿Qué ves ahí? Y nos lo vas diciendo lo que vas viendo. ¿Qué te viene? ¿Qué te preocupa sobre conducir? Punto número 1 podría ser estamparme con el coche. ¿Cargarse a alguien? Claro, ves enumerando. Cometer algún fallo. Es que fíjate, conforme lo digo, lo aplico a otras cosas. Entonces te das cuenta de que no estás disgustada, no estás preocupada por la razón que crees. No es por conducir, sino que el conducir te está enseñando algo que tú tienes contigo misma. Y al verlo te lleva al pasado. Empiezas a hacer un viaje y entonces empiezas a ver que ahí hay un pecado y una culpa por algo y como tú hoy, tu yo se construye en base a intentar compensar eso. ¿Qué ocurre? Que es que eso no sucedió como tú te cuentas que sucedió. Esa culpa que tú tienes no es real. Además, qué bueno este ejemplo porque le pasa a mucha gente. Sí. A mí también me pasaba. A mí también. Al principio de conducir a mí me pasaba eso, pero era porque como que verte responsable de algo, ¿no? Te da miedo. Igual que aplicar la religión, que tienes que hacerte responsable de que todo es tuyo, ¿no? No es nada de fuera. Claro. Y cuando tienes que hacerte responsable, ya eso es lo que rechazo. ¿Y por qué rechazo el hacerme responsable? Porque me veo como se ve el ego. Me creo la versión que me cuenta el ego de lo que soy. Que es una versión inútil, incapaz. Bueno, adjetivos bonitos no son. Guau, es verdad, ¿eh? Ahora que lo vemos así. Jolín. Y ahí lo único que tenemos que hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, al Cristo, llámalo como quieras, y pedirle su visión. Entregarle a él esto, te entrego a ti, Maestro Jesús, estos juicios que hago sobre mí. Te entrego esta preocupación que tengo acerca de conducir. ¿Cómo ves tú esta situación? Pido la expiación para mí. Pido el perdón para mí por estos juicios y ver a ver qué te trae. Y esa forma de verlo es la verdadera. Entonces aquí el ego lo que te puede decir es que esto es una fantasía de Yuppie y que no. Que aquí la verdad es que tú eres una inútil y que no sé qué. Y lo hace, ¿eh? Es así. Sí, sí que lo hace. Pero ¿qué pasa? Que su único poder es que tú te lo creas. Porque no es nada. Lo que es el amor. O existe el ego o existe Dios. O existe el amor o existe el miedo.
O existe la separación o la unidad. Si existe uno, el otro no puede existir, porque son excluyentes. Porque el ego te dice que Dios no existe. Porque si Dios existe, Él no existe. Y entonces ahí se empiezan a desmoronar creencias, formas de vivir, que no tienen sentido, porque se sostienen sobre ese sistema de separación. Bueno, ¿quieres que sigamos tirando el cable, Elena, con esto, o lo dejamos así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te ha ayudado? Sí, me ha ayudado. Yo lo que me di cuenta con estas lecciones es el poder que tiene el ego. Yo hablo a mí personalmente, en realidad el poder que tiene el ego si no lo desmontas, ¿eh? Es brutal. Realmente no tiene poder, es tu poder. Él no existe, es una ilusión. Lo has creado tú también. Lo has creado tú. Como eres a imagen y semejanza de Dios, pues has creado un sistema de pensamiento potente. Es como decía en el otro libro, lo que nace de una ilusión solo puede crear más ilusiones. Claro. Si esto es una ilusión, pues no existe. Y otra cosa también es lo que se utilizan involuntariamente las proyecciones pasadas, del pasado, de cosas del pasado. Es como constantemente aparece. Porque el tiempo existe por el ego. El ego existe porque él te cuenta un pasado y un futuro. Y ahí en base a eso tú construyes un yo. ¿Por qué existe Elena? Y ahora te pregunto, ¿por qué existe Elena? Y me dice, pues Víctor, porque yo nací el día tanto, de pequeña hice esto. Claro, me cuentas eso, ¿no? Tienes que ir al pasado para contarme que hay un yo. Eso es el ego. Entonces, se proyecta también al futuro y te cuenta cosas del futuro. Pero realmente solo existe este instante. Esa es la verdad. Por eso la importancia de vivir en ese instante. Porque solo existe eso Y es lo que porque eres. es la única forma de aplicar las lecciones en este instante. Porque el ego lo que hace es que usa el presente para que no exista. Realmente para el ego nunca existe el presente. Siempre existe las cosas que se repiten. Él pega su proyección en lo que va sucediendo para que se sigan repitiendo las mismas historias, etc, etc. Porque así él sigue viviendo. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente lección, que es que habla justamente de esto. Así que lo has dejado Total. de lujo para dejarla aquí. Así que nos vemos en la lección número 7. Sí. Besicos.